perdiendo todas las cosas a causa de su pecado. No era porque Dios se las estaba quitando. Quien les había quitado todas las cosas era el pecado, la maldad que ellos habían cometido, echó por tierra todas las ganancias, toda la felicidad, todas las oportunidades de bendiciones que Dios les había dado. Entonces, ese es el libro de Ezequiel en sí. Más aparte vimos, termina Dios castigando a su pueblo, pero si castiga a su pueblo, pues ¿qué será de los demás? Amén. Menciona el castigo para Etiopía, menciona el castigo para Tiro, menciona el castigo para Egipto, menciona el castigo para... ¿Qué pasó? ¿No que leyeron? Pues no me dijeron que leyeron. Moab, Amón, amén, Filisteos, a todos ellos, o sea, si Dios no pasa por alto ni a su pueblo, que es su pueblo, menos a todos los que están bien perdidos también, amén. Entonces, la justicia de Dios hace que indiscutiblemente no pueda evitar castigar, tiene que castigar. Cuando hay equivocación, cuando hay error, cuando hay quebranto a la ley, cuando se quebranta la ley, su justicia le hace imposible, le imposibilita no tener que castigar, tiene que castigar. A menos, como siempre fue, que se arrepienta el pueblo. Amén. Entonces, ¿qué termina haciendo el libro de Ezequiel? Bueno, después de que el pueblo es lastimado, herido y ser llevado cautivo, Dios declara protección, restauración para su pueblo. Y ustedes leyeron, vuelve más a darles ánimo Dios, diciéndole, la tierra se repartirá de tal manera entre todos los pueblos y de tal a tal lugar. Empiezan a dar promesas que aún son para el futuro también de la vida, que todavía aún no se han cumplido, pero se van a cumplir. Amén. ¿Por qué no se han cumplido? Muchos dirán, bueno, ustedes saben, y lo vamos a ver ahora en Daniel, que es el libro que viene a continuación, y hoy solamente voy a dar la introducción. Ustedes se darán cuenta de que hay en el plan de Dios el deseo de cumplirle a Israel sus promesas que le hizo. No por justo ni por bueno Israel, amén, porque no ha podido cumplir. Todavía lo miran igual, en grandes problemas. Sin embargo, porque Dios, cuando dice algo, amén, lo cumple. ¿Ya se me fueron todos los demás? Cuando Dios dice algo, lo cumple. Y es importante que nosotros sepamos que si Dios no le ha cumplido a Israel la promesa, es porque dentro de la agenda de Dios estaba el traer a todos los demás pueblos al conocimiento. De los gentiles. De los gentiles. A darles la oportunidad, el tiempo a los gentiles. Y estamos en el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Daniel menciona eso. Ya lo van a ver ustedes. Entonces, de darle la oportunidad a que también el pueblo gentil recibiera la oportunidad de salvación, no como el pueblo de Israel lo traía, sino como Dios lo había propuesto, y que fue a través de la persona de Cristo Jesús. Amén. Entonces, por eso es que Dios, mucha gente dice, ¿y dónde están las promesas de Dios? ¿Por qué no le cumplió Dios a Israel? No, sí, Dios sí quiere cumplir a Israel, pero quiere salvar también al pueblo gentil. ¿Por qué? Porque a través de Israel no se logró hacer lo que Dios, para lo que Dios lo llamó, para que fuera luz de las naciones. Cayó en pecado, cayó igual, entonces no se pudo lograr nada. Tuvo que venir, y además ya estaba ya en la promesa de que Cristo Jesús tenía que venir. El plan de Dios, no que Israel fracasara, sino que todo el pueblo gentil tuviera oportunidad, amén, de la salvación. Entonces, es importante para nosotros reconocer estas cosas cuando estamos estudiando las profecías, para poder entender, porque muchas veces, por ejemplo, un punto importante, ¿por qué tanta crueldad de Dios para su pueblo? ¿Por qué tanta crueldad de Dios? No es crueldad de Dios. Amén, no es crueldad de Dios. El pueblo se buscó su propio castigo por desobediente. Dijimos
algo importante, y eso no se le debe de olvidar a usted que es bautizado. ¿Cuántos bautizados hay aquí? Levante su mano. Todos casi. Baje las gracias. Usted tiene un pacto con Dios, tiene una promesa con Dios. Amén. Todos los bautizados dicen amén. Tenemos una promesa con Dios. Y dice la Biblia que a Él no se le olvida. Que tal vez a usted y a mí se me olvidó, pero a Dios no se le olvida. Entonces Él tiene que castigar por el pecado, por la maldad que se cometen, porque no ha habido un compromiso. El pueblo de Israel tenía un compromiso con Dios, lo olvidó. Entonces Dios tuvo que venir a remover todas las cosas. Amén. Entonces ese es parte del tema de Ezequiel. Y eso es lo importante, porque de nada sirve que usted y yo tratemos de averiguar sobre esos destellos, esas luces, esos anillos, uno sobre otro, y que las ventanas y todas esas cosas, es decir, así son los ovnis, son los extraterrestres. Hermanos, Dios tiene mucha tecnología. Dios tiene todo. O sea, todo lo que tenemos es una partecita de lo que Dios mismo nos ha dado para poder nosotros ir avanzando. Y a su tiempo lo ha hecho. Pero no sé si habrá alguna pregunta de Ezequiel para poderle contestar o poder platicar. O cerramos, pero no quiero que quede ninguna duda de Ezequiel para comenzar con Daniel. La sonrisa me decía que tenía una duda ahí, una pregunta. No. Hermana. Mi pregunta es, cuando está dando Ezequiel, cuando le está dando Dios todas las medidas en el versículo del 40 en adelante. Capítulo 40, sí. Mi pregunta es, las medidas y todo lo que le está, la instrucción que le está dando del templo es por la restauración que hubo de todo, o por qué le está dando ya las medidas de un templo específicamente como él las quiere y cómo quiere que se lleve todo a cabo. Sí, por el templo que se va a realizar después de la restauración. Amén. Amén, es parte del templo que todavía se cree que tenga que hacerse, ¿no? Es el tiempo de las profecías finales que tenemos y estamos todos esperando el tercer templo, ¿no? En Jerusalén. Exacto, eso era. Ese es las medidas de las que habla en Ezequiel. Amén. Entonces ese tercer templo, los judíos están muy atentos a todo esto. Ellos están listos. Ellos, de hecho, si ellos se proponen a empezar hoy, lo terminan casi en unas semanas, ese templo. O sea, no tardarían meses, no. Ellos tienen ya ahorita, ellos siempre han estado preparados, pero hoy con la tecnología y todo lo que hay, están súper preparados ahora. Ellos ya tienen, se puede decir que el templo ya está listo. Solamente, ya nada más para ensamblar todo. Todo para ensamblar. Tengo unas, no sé si ustedes les dieron la clase de teología, de israelogía, donde aparecen las grúas. Levantan, pero no me recuerdo, pero son muchísimas toneladas de peso lo que levantan las grúas que tienen ellos ya listas, y las plataformas que las pegan como legos para cosas más pesadas y toneladas más grandes, y las despegan y las pegan, y no, es impresionante lo que el pueblo judío tiene ahorita para levantar el templo. Lo único que están esperando es el momento, porque ellos no lo van a hacer por ellos mismos, lo van a hacer hasta que Dios les indique que tiene que hacerlo. Tiene que haber alguien, pueblo, Dios tiene que mandar un profeta, tiene que hacer algo para que ellos puedan hacerlo. Además no lo pueden hacer en otro lugar que no sea en el lugar del templo, que ahorita está también ocupado por parte de la mezquita, aunque se dice, ¿verdad?, que puede ser a un costado. Quizá hay muchas sí, muchos planes y cosas que se dicen, ¿verdad?, de cómo, dónde, y que no se haría nada mal hacerlo a un costado de la mezquita, pero imagínense los problemas que acarrearía todas esas cosas. Por eso no lo hacen ellos, simplemente están respetando la situación como está. Si no, ellos ya lo hubieran hecho. Ellos les digo, ellos ya estarían listos. Tienen inclusive la descendencia de los sacerdotes, los levitas, tienen el candelero de oro, todo tienen preparado, todo. El candelero de oro está preciosísimo, lo tienen en plena calle. Claro, está
con sensores de alarma que nadie lo puede así fácilmente agarrar. Ahora están en la calle, ahí está, pasan y ustedes ven el candelero precioso de oro. Tienen todo, pero están esperando el momento que Dios decida cuándo se hace este templo y en qué momento. Entonces, sí, ellos, precisamente con lo que hemos estudiado, ¿verdad? De ese castigo que Dios hizo en sus vidas al mandarlos a Babilonia, ellos aprendieron a confiar en Dios, aprendieron a esperar en Dios. Entonces dijimos que probablemente usted puede acusar al pueblo de Israel de muchos pecados y muchas cosas, pero no de idolatría. Sí, entonces ellos están esperando que Dios mueva todas las cosas y decida cuándo. Entonces, porque ellos están listos y tienen los becerros. Hay un becerro que es colorado, bermejo, colorado, que van para los sacrificios, para lo que es la santificación del lugar y todo. Está listo también. O sea, tienen todo listo. Y es referente a esta profecía. Entonces estamos en los últimos tiempos, estamos esperando y no hay más. Ese tercer templo nos habla siempre de tiempos ya para los finales tiempos. Entonces Dios va a cumplirle todo eso que usted menciona, que menciona Ezequiel, va a cumplirle todas esas cosas al pueblo de Israel, pero está el tiempo ahorita de los gentiles, está el tiempo de que las puertas están abiertas, trabajando la iglesia duramente, ¿verdad? Para que la palabra de Dios llegue a todas partes del mundo y la palabra del Señor siga trabajando en el corazón de las personas que han de ser salvas. Así que para ustedes, acuérdense, hijos, jóvenes y adultos todos, tenemos las promesas de Dios de salvación, pero acuérdense muy bien, el hecho de que ustedes oigan la palabra de Dios no quiere decir que sean salvos. No quiere decir que sean salvos. Todas las gentes pueden oír palabra de Dios, no son salvos. Es importante que trabajemos siempre para vivir en salvación, porque no nada más es oír, es aceptar. Y cuando hablamos de aceptar, es vivir la palabra de Dios. Amén. A mí me importa la palabra de Dios porque quiero aprender, porque quiero vivir por la palabra de Dios. Eso sí es salvación. Eso sí trae salvación. Amén. Entonces vamos a pedirle a Dios que cada vez que vengamos a la casa de Dios, Señor, ayúdanos. ¿Por qué? Porque vimos que el pueblo de Israel tenía cantidad de profetas, cantidad de predicadores, cantidad de gente itinerante que andaba para arriba y para abajo, profetizando, predicando. Tenía muchos sacerdotes. ¿Y cuál era su salvación? ¿Dónde estaba su salvación? ¿Dónde estaba su vida honrosa para con Dios? No existía. Entonces, ese es el libro de Ezequiel, un libro que recuerda a cada uno que tenemos un compromiso con Dios y que Dios espera ayudarnos siempre a salir adelante, pero que pongamos también nosotros compromiso a lo que le demos valor al compromiso que hemos hecho con Dios. Amén, hermanos. Gracias por la pregunta, hermana. ¿Alguien más? De un poco al respecto del punto que tocaba ahorita, que por ejemplo, y es bueno que también nuestros hijos y familia sepan que no nomás porque alguien está en la iglesia, ¿verdad?, va a ser, como se dice, salvo, como usted dice, ¿verdad? Porque, o sea, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque también a los niños, ¿verdad?, no porque dice que es un hermano, ¿verdad?, también hay gente que está en la iglesia que no son hermanos, ¿verdad? Y que tienen que hasta uno estar con los ojos abiertos, ¿verdad?, por los niños, ¿verdad?, por jóvenes, y que es un buen punto. Sí, las iglesias, acuérdense, las iglesias reciben a cualquier persona que venga, ¿verdad?, queriendo aprender la palabra de Dios, pero no porque vengan, de hecho son personas cristianas, son personas renovadas, son personas regeneradas, simplemente pueden pasar años y ellos solamente pues les gusta oír. Yo les he hecho con anterioridad, les he hablado que hay muchas cosas que usted tiene que reconocer de gente que se relaciona con Dios. Y hacía yo un círculo que decíamos que estaba la comunidad, ¿verdad? La comunidad era la cantidad de personas que estaban en Judea, en Samaria, donde Jesús andaba, ¿verdad? Es gente que estaba ahí. Le interesaba, no le interesaba a algunos, otros sí les interesaban las cosas de Dios, pero pues simplemente ahí estaban como, vamos a hablar de Pilato, es gente de la comunidad.
pero también había personas que estaban, dice que eran multitudes que seguían a Cristo Jesús. Amén. Dice que las multitudes lo seguían. Dentro de las multitudes ya hay interés, ya no estás ahí apático, tú estás siguiendo porque seguían a Jesús. ¿Por qué lo seguían? Por muchas razones. ¿Como cuáles razones? Por interés. Había interés. Porque se supone que él iba a ser el rey, ¿verdad? Sí, otros por buscando buena posición social porque se supone que iba a ser el rey, el Mesías. Otro porque les daba de comer. Otros porque querían que los alimentara, otros porque estaban enfermos y querían que los sanara. Amén. Pero había Y quienes... otros porque realmente sí. Amén. Querían, eran seguidores. Querían ser seguidores de él. Les interesaba lo que hablaba. Sí. Amén. Un cambio en su vida. Entonces hay gente que sí le seguía para a oír su palabra, ¿verdad? Y decir, bueno, este hombre está hablando algo interesante y parece que es hijo de Dios, parece que sí es alguien que viene del cielo, enviado por Dios. Entonces, amados hermanos, entre toda esta multitud hay gente de todo. Entonces, cuando nosotros vemos gente en la iglesia, muchas veces viene gente de todo. Como decía nuestro hermano, no todos los que vienen son personas que realmente le están interesando las cosas de Dios. Pero hay gente que sí. Entonces, nosotros no podemos seleccionar personas. Por eso siempre nuestro respeto para todos, ¿verdad? Y la palabra de Dios para todos. Y ahí en este caso, cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos que aprender de Dios. Porque si aprende de las personas que vienen a la iglesia porque vienen a la iglesia, usted no sabe si están siguiendo a Dios. Entonces no tiene valor su actitud, no tiene valor su acción, porque simple y sencillamente solamente son tal vez buenas personas con buenas intenciones, buenos deseos, pero nada de poner en práctica la palabra de Dios. Y también están las personas que tenían un compromiso con Dios, con Cristo Jesús, sus discípulos. Esos no eran de la multitud. Esos no eran de la comunidad. ¿Y usted qué es? ¿Usted qué es? Los discípulos de Cristo Jesús eran personas que tenían un compromiso con Él. Eran sus seguidores. Y la palabra de Dios nos invita a que nosotros seamos seguidores de Jesús. Ahora, ¿está mal los que están en la comunidad? No. ¿Están mal los que están en la multitud? No. Es bueno. Pero es importante que todos tengamos interés de ir más al centro, más al centro, más al centro. Ser personas comprometidas con Dios. Porque las personas comprometidas son las únicas que se quedaron con el maestro cuando el maestro se quedó solo. Las únicas que se quedaron con el maestro a luchas, pero pues ahí andaban, ¿verdad? Las escondidas, cuando lo andaban persiguiendo. Iba a ir a la cruz. Lo dejaron solo por un momento, pero pues ahí andaban como quiera detrás de él. O sea, había compromiso, hermanos. Pero cuando alguien no es seguidor de Cristo Jesús, a las primeras de cambio, los primeros problemas, a disertar, no, pues, eso no es para mí. Entonces, sí, es una realidad, no se puede, nada más porque las personas vienen pensar que son parte de. No todos son parte de. Entonces, nosotros todos tenemos que aprender a entender que qué bueno, gracias a Dios que ya no soy de la comunidad, ahora soy de la multitud que anda detrás de Cristo Jesús. Pero no me voy a quedar ahí, tengo que ir más al centro, tengo que acercarme más, dejar de ser solamente persona que anda ahí detrás de Cristo Jesús por intereses y me haga un discípulo de Él, comprometido con Él. Amén. Entonces, sí, así es, y hay que tener ese cuidado, hermano. Ese cuidado de ir más adentro, adentrándonos más con el Señor Jesucristo. Y eso se comienza desde que están niños, desde que están jovencitos, haciendo ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque Dios, dice la palabra del Señor, que Él utiliza a todos. ¿Quién era David antes de ser rey? Era un pastorcito, jovencito. Pero ese jovencito ya mataba leones, ya mataba osos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba
en él. Jovencito, llegaron y lo escogieron entre todos sus hermanos mayores. Lo escogieron a él. Así que no, el hecho de ser niño no quiere decir que sea uno tonto ni que sea uno que nada le importe. No, el hecho de ser niño es la oportunidad de que hagas las cosas bien, para que te vaya bien en tu vida. Ese niño se comportó como tenía que ser y Dios lo escogió para que fuera el rey de Israel. Así que el ser niño no quiere decir que uno diga, yo para qué quiero las cosas de Dios. No, Dios es el que bendice la vida de todos nosotros. Samuel, que era antes de ser profeta, era un pequeño niño. ¿Amén? Sí, andaba con él ahí. Ese era Samuel. Pero ¿a quién le habló Dios? A ese niño Samuel, que ni siquiera sabía distinguir entre la voz de Dios y la voz de Satanás y la voz del enemigo. Y fue el profeta que le enseñó. Cuando te vuelvan a decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Y Dios, ya cuando fue la tercera vez, lo hizo. Samuel se dio cuenta, era un hombre ya maduro, sabía, dice, oh no, a este varoncito le está hablando Dios. Así que cuando te vuelva a hablar, dile, habla Jehová que tu siervo oye o escucha. Y Dios habló con ese niño. ¿Por qué? Porque buscaba a Dios, no fue por cualquier cosa. Así que el hecho de ser niño no quiere decir que nosotros estemos ajenos a las cosas de Dios. Al contrario, finquémonos más, amemos más a Dios porque Dios va a bendecir nuestras vidas. ¿Alguna pregunta sobre Ezequiel? ¿Lo comprendieron? ¿No les quedó ninguna duda? ¿Tú sí? No he terminado. No, comenzamos con Daniel. Ok. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con Daniel. Vaya a su Biblia. Tengo solamente 15 minutos más. Daniel. Le invito para que lea en su casa esta próxima semana a Daniel. Y empecemos a poder ver también lo que Dios hizo no con un niño. Pero seguro que cuando era niño, Daniel amaba a Dios y buscaba de Dios. Pero cuando ya se lo llevaron, se lo llevaron prisionero y esclavo, pues no era un niño, pero era un jovencito. Y debe haber estado bastante joven para aguantar todavía los 70 años, casi los 70 años, porque él estuvo casi al final para poder ver el momento de que su pueblo casi lo veía que saliera. Daniel fue uno de los varones jóvenes que fue llevado a causa del pecado del pueblo de Dios. Esto nos habla mucho de que muchas veces dijimos, ¿por qué sufren los buenos? ¿Por qué sufren las personas honestas? ¿Por qué sufren las personas honradas? Bueno, porque desgraciadamente la maldad de los pueblos, la maldad de las comunidades se hace tan grande que indispensablemente Dios tiene que obrar, y entre todo ellos pues se van también los que son correctos, son justos, como estos varones, estos jóvenes. Pero hay una gran diferencia entre tener que ser parte del problema, de la situación difícil, a estar abandonado por Dios. Y un hijo de Dios nunca, óiganlo bien, nunca seremos abandonados. Si alguien se está durmiendo, levántese. Porque ya estoy mirando que me están mirando así como muy fijo. Y cuando alguien está mirando muy fijo, quiere decir que ya está hipnotizado y ya está durmiendo. Sí, acuérdese, puede haber una tempestad, un tsunami, una tormenta, un tornado, y se va a llevar las casas y no va a brincar la suya, y va a agarrar y le va a hacer así, y luego se va a llevar todas las demás, y la de usted nomás porque es hijo de Dios, el tornado no le va a hacer nada. No, es probable que el tornado también se lleve a su casa. ¿Cómo? O a uno también.
No me asuste. Sí, o a uno también. Es verdad. Pero Dios nunca va a abandonar nuestras vidas. Entonces, cuando vamos a leer Daniel, y lo que vamos a encontrar es a este joven, y uno diría, bueno, ¿y él por qué? Pues ¿por qué tiene que pagar los platos rotos de todo un pueblo sucio, corrupto? Bueno, porque estaba dentro de ese pueblo que también sería castigado. Pero usted va a notar que Dios nunca lo abandonó. Amén. Nunca lo abandonó. Ahora hay algo importante. A esos niños que no les gusta estudiar, va para ustedes. Hasta sed me dio. Van a leer ustedes en el libro de Daniel tiempos malos que para este joven. Niños, ¿están oyendo, jóvenes que todavía están estudiando? Tiempos malos, difíciles, porque se los llevaron como esclavo a todo el pueblo de Dios. Pero si ustedes leen, les voy a dar la primera lectura. Capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tienen? Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. ¿Sí? De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. La importancia de prepararse, de estudiar. Dice uno, ¿y para qué? Con la situación como está, como sea. Diría usted, ¿para qué una persona? Porque el parecer feo no nada más no es el físico, es el modo como uno se arregla, como uno se atiende su cuerpo. O sea, no es nada más está feo porque está feo. Dice la palabra de Dios, busquen de los mejores, muy educados, bien capacitados, y entrénenlos. Enséñenles las lenguas caldeas. Algo importante, nunca menosprecie su preparación. Nunca lo menosprecie, y más si somos hijos de Dios. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que tengamos que ser burros ni analfabetas, al contrario. Este jovencito y otros 3 más y muchos más que había fueron utilizados, aún esclavos, fueron utilizados por su conocimiento, por su capacidad, para que sirvieran al rey. En otras palabras, tenían la oportunidad de no vivir como esclavos racionados, sino tener lo suficiente para hacer una vida. ¿Les gusta esto? ¿Les gusta esto, hermanos? Capacitémonos. Démosle la oportunidad a nuestros hijos. Hijos, capacítense en el conocimiento. ¿Por qué? Porque ustedes no saben qué va a ser mañana, si va a estar peor o mejor. Pero si es mejor, qué bueno, su capacitación les va a ayudar. Si está peor el mundo, qué bueno, su capacitación les va a ayudar a salir adelante, porque nunca van a estar solos ustedes y su capacitación. Dios va a estar con ustedes, porque Dios va a ser de bendición para los que le aman. 2 cosas, prepárense, estudien, pero también no se olviden nunca de amar a Dios. Estos varones que triunfaron
amaban a Dios, tenían preparación secular, eran bien preparados, pero amaban a Dios y Dios los bendijo y los ayudó allá donde estaban. Daniel es un libro precioso donde nosotros vamos a leer de cómo Dios, aún dentro de las situaciones difíciles, adversas de la vida, que tú puedas decir, es que esta vida es una miseria, es terrible, ya no se puede, pues aún dentro de toda esa vida, Dios siempre va a estar con ustedes, siempre va a estar con nosotros, ayudándonos para que salgamos adelante. Así que les invito para que empecemos a leer Daniel. Ahora les voy a dar unas guías más también sobre lo que hemos visto con anterioridad. Cuando usted lee Daniel, Ageo, anótelo, anote Daniel, Ageo, Zacarías, vuelvo a repetirlo, Daniel, Ageo, Zacarías, Joel y Malaquías son libros que cuando usted los lee debe ponerlos juntos en una etapa, en un periodo, en un contexto cultural e histórico del mismo momento. Esto le va a ayudar muchísimo para comprender por qué Ageo dice lo que dice, porque está dentro del mismo contexto, del mismo periodo. Entonces, esto les va a ayudar bastante para que ustedes puedan comprender mejor por qué Dios está reclamando a través de Ageo lo que reclama y por qué menciona en Malaquías y por qué menciona Zacarías lo que está mencionando. Están dentro de la misma época, de la misma situación de Daniel. Si cuando lea estos libros puede leerlos juntos en el mismo contexto. Son contemporáneos, todos ellos están predicando, hablando al pueblo de Dios, unos en Babilonia, otros ya están acá con el pueblo en Israel, pero están hablando juntos, son parte de la misma época de vida. Entonces, esto les va a ayudar muchísimo para poder leer, así que si pueden leer Daniel, quieren leer Ageo, Zacarías, Joel, Malaquías, pueden leerlos, son libros chiquitos, no les va a llevar tanto tiempo. Y van a agarrar un mejor contexto, van a entender mucho mejor todo. Bien, hermanos, entonces aquí lo vamos a dejar. Nada más les invito que lean todo el libro de Daniel y que empiecen a buscar el mensaje de Dios para usted. Amén. Vea el mensaje de Dios para el pueblo de Israel y vea qué le da la enseñanza a usted. Les acabo de mostrar una parte de cómo una enseñanza de lo que acontece allá puede ayudarnos a entender nosotros también cómo podemos vivir una mejor vida. Y les hablé de la educación de Daniel. Amén. Entonces, vean ustedes qué es lo que pueden ustedes leer y obtener. Les invito para que cuando vengan el próximo jueves, traigan por favor anotado unos 2 o 3 puntos para conversarlos. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿No? ¿Avanzamos? ¿Cómo va? Pueden avanzar los que deseen. No hay problema, porque inclusive les estoy pidiendo que lean los otros libros que les di también. ¿Preguntas no? No, pues Yo ya venía listo para preguntarle, Daniel. Yo no mandé yo para jugar. ¿De qué? De Daniel. De Daniel. Los sueños, las visiones. Sí, que también trae un mensaje. Yo entendí un mensaje. Ajá. Que no importa lo grande que seas, mientras seas activo y no reconozcas a Dios en lo que tienes, Dios te puede bajar. Como lo hizo con el rey. Como lo hizo con el rey, amén. Y lo curioso de todo esto, o la enseñanza también que trae, es lo duro que somos,
Sí. que ni sobre advertencia. No, él seguía con sus dioses y Daniel le dice que su Dios, no, son los dioses. Y su terquedad y le quitó todo el poder que tenía por 7 temporadas, no, 7 Estaciones. 7 estaciones. Para mí son 7 años. Como uno, para mí que es el campo, una estación es Sí. una temporada, Vuelta de año. un año. Entonces, 7 años comiendo zacate como animal, hasta que reconoció que en verdad quién era Dios y todo le fue restablecido. Y insisto, después de que Dios se lo anticipó, es triste, hermanos, para muchos que un día tengamos que perdernos, ser condenados, ir al infierno, después de que Dios nos está diciendo, hay un infierno, hay un castigo eterno, hay una condenación eterna. El que no viene a mí, el que no me sigue, el que no es mi discípulo, será echado fuera. A Nabucodonosor le dijeron, Dios le anticipó en el sueño, le dijo a quién le debería dar la gloria, a quién le debería dar la honra, a quién le había dado el reino. Pero aún así, dice que después de un año, después de que vino este joven y le habló lo que Dios le estaba dando en ese sueño, se lo discernió el sueño, se le dijo lo que Dios estaba diciéndole. Dice que después de un año, él no... Se le olvidó, le digo, ¿y cómo salió a su patio? Salió al balcón, ¿verdad? Sí, donde dice que todo lo que he logrado, todo es por mí. Y en una hora, como dice, en una hora quedó como... Todos conocemos los 7 maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Y en una de ellas está los jardines colgantes de Babilonia. Me imagino a Nabucodonosor mirando su ciudad, sus palacios, su belleza de jardines, todo lo que tenía. Y dice, todo esto es construido para mí, por mi fuerza, por mí, para mí, para mí, para mí, por mí, para mí, para mí, para mí. Y en ese instante dice la palabra de Dios, que le dijeron, tu reino es quitado, algo así, tu reino removido de ti. O tu reino te es quitado, algo así está la palabra. Pero la verdad es que Dios vino, le quitó su reino y lo mandó a comer zacate como los animales, como cualquier buey, cualquier bestia del campo. Amados hermanos, es verdad, Dios da el poder para hacer todas las cosas, pero siempre, nunca nos olvidemos, démosle la gloria a Él, démosle las gracias a Él. Por Él vivimos, por Él nos movemos. Así que a estudiar esta semana y que Dios nos bendiga con su palabra y hallemos en ella la buena guianza, porque mañana vas a tomar decisiones. Igual pasado mañana, si Dios te da vida, vas a tomar decisiones, que sean buenas decisiones las que hagamos. Amén. Oramos al Señor, le pedimos a Dios que nos bendiga. Nos despedimos de nuestros hermanos en internet. Dios los bendiga. Hermana.